iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapislázuli de Chile, el cerro de los 7 colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Buenas tardes, buenos días, depende de la hora en la que nos escuche. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Chile a todo color. Estamos empezando el programa y después de varias semanas nos vuelve a acompañar Bárbara Barrera. Bárbara, ¿cómo has estado tanto tiempo? Demasiado tiempo, creo yo, pero esto del estallido social nos tenía un poco alejados, separados. Sí, no, pero contenta de volver y vamos a hacer todo lo posible para seguir de aquí a que termine esta temporada. De hecho, estamos cambiando los horarios por ti, nada más que por ti. Exactamente. Agradecida por eso. ¿Cómo has visto las últimas semanas? Bueno, creo que sí, bien ha bajado un poco la intensidad de quizás la cantidad de gente que ha estado en las calles. O sea, evidentemente esto creo yo que está lejos de solucionarse. Todavía vemos a Sebastián Piñera, al presidente, hablando de medidas de colaboración de protección para Carabineros. Si bien incorporó en su discurso el tema de las violaciones a los derechos humanos, no sé hace cuánto, quizás 2 semanas que empezó a hablar como de violaciones a los derechos humanos. Aún así creo que efectivamente faltan medidas concretas en relación a todas las víctimas de los abusos de Faltan medidas concretas en relación a todo. ¿Cómo? Faltan medidas concretas en relación a todo. Claro, sí, en relación a todo, pero la conferencia de prensa de, no sé si fue ayer o antes de ayer, que anunció una serie de medidas de como fiscalización, la Fiscalía Económica. O sea, sí, de pronto está bien, pero... La agenda antiabuso. Eso, pero que también de es un recocido de un montón de normas que ya están... Exactamente, o sea, seguimos extrañando la agenda social que efectivamente tenga un impacto en la vida de las personas, de, no sé, las pobladoras, pobladores, las mujeres. O sea, es que falta mucho y creo que sigue corriendo el tiempo, no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos en abril. Y de pronto, bueno, hay que ver cómo sale el tema también del proceso constituyente, pero siempre hemos dicho que eso tiene que ir acompañado de una agenda social que yo al menos no la veo y que no sé si efectivamente se va a realizar. Y se viene sumando Virginia. Apareció. Migani apareció, sí. Llegó tarde. Perdón, llegué tarde. Te estaba celebrando. Estábamos conversando de cómo verlo. No, nada. ¿Qué celebraba? No celebrando nada. La cuenta de Twitter ayer de la Casa Rosana, ¿la viste? Ay, verdad. ¿El mejor tweet lo viste? Ay, Dios. A las 8 de la noche, Bueno, antes del cambio de mando. Verdad. La nueva administración acaba de tomar el control de la cuenta. Ay, me encantó igual. Porque a Macri ya no más. No más. No, po. Ya no da. Estaba bravo. ¿Se acabó la celebración entonces? No, pero no hubo celebración de mi parte. Ah. Igual quiero decir una cosa que se lo dije ayer en mi grupo de argentinos peronistas. ¿Viste que Alberto tenía un dejo de Trotsky ayer con esos lentes para leer? A mí me dio mucha risa, porque los peronistas, mis amigos que están acá en Chile, son muy peronistas. Entonces siempre me molestan a mí que dicen que yo soy trotskista. Entonces yo le dije ayer, bueno, ojo, que Alberto algo de Trotsky tenía, los lentes. Lentes redondos. Y se rieron. Oye, la Bárbara está... Retomemos a la Bárbara. Sí, Dale, por sí, favor. sí. No, estaba comentando solamente cómo veíamos las últimas semanas de movilizaciones, pero Sí. yo... Que seguimos pegados lo mismo al final. Sí, seguimos pegados. Esa es como la conclusión Que sí, que están en lo final. mismo. Y que si bien Piñera incorporó Hizo- su discurso de violación a los derechos humanos, que habló de eso, o sea, ya ha hablado en varias ocasiones, pero tampoco se traduce en ninguna medida concreta, no sé cómo lo ves tú. O sea, yo tampoco, de hecho, siempre que lo escucho siento que no dice nada, pero en esta ocasión yo sentí que sí cambió el discurso. Hizo otra movida, como que cambió la palabra vándalos, de hecho no la nombró.
no nombró muchas palabras que había en todos sus discursos que había repetido. Y eso igual da como un mensaje, a mí no, pero en general da un mensaje como de más, miren, bajé, me di cuenta, que de hecho siempre lo dice, los escuché con atención, con no sé qué, con no sé cuánto. El corazón, con corazón, con el alma. Pero sí, para mí no dijo nada, pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que ya, de verdad, no sé qué podrías, de verdad, concretamente digo, ¿qué puede hacer este hombre con palabras? Nada. Yo creo que lo único que tiene que hacer ya Piñera es, no sé, para mí, como decir adiós, hasta luego. Me da la impresión como que no veo nada. Las palabras ya no están sirviendo. No sirven. O sea, hace rato igual que el discurso Sí. es vacío y como harta... Mucha como paz y adjetivos. seguridad y muchos adjetivos y en verdad no dice nada, pero... Sí, Oye, como... ¿puedo defender a Piñera? Dale, Ya, sí, pero es tu parte, es tu siempre. parte. Yo creo que Tu rol. su discurso vacío empieza a dar resultados para sus intereses, porque este discurso vacío, esta promesa de constitución, ha empezado a entrampar todo. Hoy día la tensión baja, está todo entrampado, está Sí. todo en manos de los mismos círculos de poder de siempre y vamos camino a los 60 días Sí. y seguimos sin tocar una coma de nada. Exacto, eso es lo que yo digo. Entonces, yo no miraría tan a huevo, o sea, está bien, uno puede estar en contra con todas las medidas, pero yo no miraría tan a huevo el discurso y la forma, porque finalmente las formas le empiezan a dar resultados para sus intereses. Sí, pero yo, por ejemplo, igual creo que hoy día, con la acusación constitucional contra Chadwick, igual puede ser bien definitorio en el sentido de que igual Chadwick yo creo que debe ser de las figuras políticas más odiadas después Sí. de Pinochet, Jaime Guzmán, en algún momento. O sea, entonces pienso que también lo que resulta hoy día de esa acusación constitucional puede también generar un nuevo rebrote, digamos. Acusación que está en manos de los mismos de siempre, de los mismos amiguismos de siempre. De hecho, Sí, hoy día lo que pero- se discutía era si Insul se iba a apoyar o rechazar en base a la relación amistosa que tienen Chadwick y Insulza. Sí. Sí, de hecho, entendemos que por eso se llama también clase política, como que los tipos nacieron ahí, vivieron, sus padres fueron políticos, generalmente son siempre los mismos círculos. Lo que pasa es que, lamentablemente, como defendemos siempre como la democracia y qué sé yo, pucha, los que tienen el poder siempre han sido los mismos y si no hay un cambio como de base, que yo creo que es constitucional, esto va a seguir así. O sea, es como, no sé, yo también creo que el tiempo pasa, que todo sigue como transcurriendo como la democracia y que al final todos se demandan ellos mismos. Como que no, el pueblo en general es poco lo que puede hacer. Y encima, cuando el pueblo se levanta, marcha, hace protesta, que eso, lo reprimen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Ya no se sabe qué hacer. Ayer vi una movilización preciosa que había visto un video del 85 de las mujeres. No sé si lo vieron. Bueno, después igual podemos ¿Mujeres hablar. por la vida? No, se llama Somos Más. Ah, sí, esas son las Que- Mujeres por la Vida. Y Que así- tenían esa consigna. ¿Así se llamaba? Mm. ¿Mujer por la Vida? Sí. Ah, bueno, igual me da En como dictadura. cosa. Sí, sí, esa era la consigna Sí, en sí. ese momento. Sí, pero no era. No por la vida. Sí, hay que contextualizarlo en el feto. 85. Sí. Y me pareció precioso. Y ayer Se te vi a desfiguró las la chicas cara, que se Virginia, cuando movieron. escuchaste el nombre. ¿Eh? ¿Qué? Se te desfiguró la Sí, cara cuando... Es así. Y ayer escuché a las chicas que cantaban esta canción que a mí no me gusta tampoco mucho, pero me pareció así muy, muy emocionante, como que dije, tenemos que seguir haciendo algo. Y bueno, después vi que también las habían reprimido, que llegaron a la Plaza de la Dignidad y también como que le corrieron gases, que siguen habiendo... Anoche hubo una denuncia en el Instituto de Derechos Humanos porque estaban en la posta central con una persona de 35 años herida así como con riesgo vital y una chica de 15 Sí. Porque Entonces, le llegó una lacrimógena. en y la está- cara o en la cabeza. Mm. Entonces como que al final digo, de verdad que yo soy muy pesimista, siempre también lo afirmo, y no sé qué más vamos a hacer. Oye, el tiempo pasa. Sí, dale.
Sí. Tenemos a la invitada en el estudio, Sí. escuchándonos hace rato. Quiere meter cuchara, Sí, a cada rato. está desesperada. Así que primero voy a saludar, Sí, digamos, dale. 10 minutos y todavía no saludo a nadie. A la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, a la gente de Radio Antonia FM y de la 100 de Atacama, que son las radios que nos retransmiten. Y aprovecho todos estos saludos para saludar a Camila Troncoso. Ella es directora de la Comisión de Derechos Humanos de Abofem. Camila, buenos días, buenas tardes y bienvenidas a Chile a todo color. Buenos días, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Sí, Bueno, estamos saludando como los sí. carabineros de oficina. Buenos días, buenas tardes. Se pega, Se pasa sí. algo. Ya Cambia. tanto enfrentamiento uno. Sí, cierto. Algunos modismos. Sí. Y como... Largue. Sí, nada, y un poco comentando Dale. lo que estaban hablando anteriormente. Claro, yo creo que si bien ha disminuido, porque han disminuido también las manifestaciones, o sea, de todas maneras, cada vez que hay manifestación, se siguen cometiendo las violaciones de derechos humanos. Sí. No solo en Santiago Centro, en la periferia además, o sea, ahí es algo heavy y es constante. Sí. En todo Chile, además nosotros en la Araucanía también ayer estuvo muy fuerte la represión a nuestra directora de Abofem Araucanía, ayer le tiraron directamente el guanaco a ella, entonces las violaciones a los derechos humanos se siguen cometiendo y por eso, claro, si bien ahora está todo el discurso de nueva constitución, Sí. de agenda social, o sea, aquí hay otro tema que para mí son 3 patas que tienen que estar unidas. Ujú. Nueva constitución, el tema de una agenda social potente, Sí. derechos económicos, sociales y culturales, y el tema de las violaciones a los derechos humanos. Más allá de incorporarlo quizás como discurso, se está Sí. violando, hay que tomar medidas concretas acá, cesar las violaciones a los derechos humanos y empezar con medidas de reparación. Exacto. Y de hecho, permiso, pero algo Adelante, por que favor. yo quería decir, porque ahora uno escucha, obviamente que por un sector que hay mucha violación a los derechos humanos, en comisarías, que hay vejamen. Pero ¿sabes qué yo pensaba? Que esto no es de ahora. No. Esto es la policía, los carabineros son así, de siempre. Lo que pasa es que ahora están como en su salsa, Sí. ¿cierto? No, de todas maneras, o sea, aquí hay como violaciones continuas a derechos humanos desde la dictadura y claro, cuando vuelve la democracia todos dicen ya, se acabaron las violaciones a los derechos humanos, pero no se acabaron, o sea, siguen ocurriendo en ciertos territorios. O sea, la Araucanía es una zona en que nunca se han dejado de violar los derechos humanos. Exacto, por ejemplo. Aysén con manifestaciones, las manifestaciones estudiantiles 2006-2011. También. O sea, hay organismos internacionales que, bueno, nosotras que nos dedicamos Sí. como al tema de violencia sexual, además Sí. en estos contextos, los organismos de derechos humanos desde el año 2014, e incluso antes, decían, Estado de Chile, la policía abusa, la policía como ejerce violencia sexual Sí. sobre las mujeres, niñas y adolescentes en contexto de manifestaciones, entonces debe investigar, debe sancionar. O sea, es algo que el Estado ya sabe que pasa. Lo que pasa es que, claro, ahora tenemos manifestaciones más masivas, entonces los fenómenos se incrementan, Sí, pues. pero son violaciones continuas Sí. y prácticas ahí Sí, pues. reiteradas que están arraigadas en las instituciones. Porque la institución Carabineros es la misma institución de siempre, ¿o no? Porque no se refundó cuando vino la democracia, no hubo como una... O sea, la ¿Qué es- democracia, el retorno a la democracia no refundó nada, sino que administró todo De lo que hecho, venía. de Yo hecho. creo que pedirles que hubieran refundado algo es Sí, pedirles mucho. de hecho. Es verdad. Sí, sí, Solo lo dejaron ahí. Y no- es verdad. Qué feo darse cuenta. O sea, a mí me duele cuando Yo creo que, no sé si es feo darse cuenta, yo creo que en ese sentido se hizo, voy a tomar las palabras de Elwin, se hizo todo en la medida de lo posible nomás. Si también uno tiene que entender, o sea, es fácil observar con ojos de hoy a lo que pasó antes, Mm. pero los tipos que administraron el modelo recuperaron la democracia así, casi sin quebrar huevo. Casi tirando. O sea, con el tironeando. dictador en el ejército. Exactamente. No, y con Y el dictador de senador. De senador Claro, a vitalicio. inicio, exactamente. Pero el senador duró poco. Pero O sea, porque... Pero igual, pero porque No, en el no, fondo pero tuvimos estaba en el poder. como Londres. Sí, porque gracias Londres. Sí. Yo una pregunta Absolutamente. histórica. ¿Por qué Pinochet fue a Londres?
a operarse. Porque estaba mal de salud, ¿cierto? Fue a hacerse una operación de cadera, fue de porfiado, de hecho le advirtieron que no saliera de Chile, y él, o sea, hay dos razones del viaje. A ver. De hecho hay una que está poco, no sé si poco investigada, pero poco tratada. Él estaba metido en las compras, en una comisión de compras de armas para el ejército. Entonces él estaba aprovechando un viaje que iba a hacer a Francia, iba a pasar primero por Inglaterra, a operarse, y después iba a ir a Francia porque estaban viendo las compras de armamento para el ejército. Y antes de salir le dicen, general, no salga porque Por su bien. porque lo están esperando. Y él dijo, jamás tengo pasaporte diplomático. Y ahí cayó. Tate. Obvio que no iba a pasar nada, como alguien le iba a hacer algo. Claro, Como el alguien se iba a intocable. atrever. Sí, bueno, ese era un paréntesis que yo de verdad que ignoraba porque había ido... Sí, Porque y ahí fue donde se operó. O sea, de ahí nace el The Clinic, de hecho. Sí, porque pues. Estaba en la London Clinic, Sí. y estaba operado. Hay un reportaje, lo último, para Sí. volver al tema. Hay un reportaje sobre la detención y cómo hablan los escoltas de cómo fue la notificación a Pinochet de la detención, que nadie se atrevía a entrar a la A pieza decirle. a avisarle. Porque además la Scotland Yard se queda, o sea, le hacen arresto domiciliario y se quedan ahí. Claro. Entonces, la tensión entre la escolta personal, Scotland Yard, las negociaciones para ver cómo se administraba la seguridad de Pinochet, y Brígido. todo eso. Bueno, ¿Les parece si ya para entrar de lleno en la conversación vamos a hablar de derechos humanos? A propósito, esta semana se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una breve nota introductoria a cargo de Sofía Prat y regresamos a la conversación. A partir del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se impuso como base ideológica la seguridad nacional. En nuestro país se vivieron políticas de Estado represivas para eliminar toda amenaza al nuevo orden establecido. Se utilizaron torturas, asesinatos y exilio, es decir, se violaron derechos humanos. Entre los casos más conocidos se encuentran la Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Calle Conferencia, Hornos de Lonquén, entre muchos otros. Es por esto mismo que con la vuelta a la democracia, el Estado empezó un proceso para intentar subsanar las violaciones de derechos humanos constantes en la dictadura. Tomás Ramírez, abogado y académico de la Universidad de Chile, se refirió a esto. De la democracia se producen eventos significativos como la Comisión Rettig, mucho después la Comisión Vales. Hubo una serie de reformas legales y constitucionales para someter el poder militar al poder civil. Se realizaron reconocimientos expresos. Desde el punto de vista del Poder Judicial hubo una evolución muy importante desde la aplicación inmediata de la ley de amnistía hasta hoy día, en donde existen muchos casos con militares condenados. Sin embargo, aún hay temas por resolver con respecto a esta época. Hay una deuda pendiente con los detenidos desaparecidos. Hay familias que no saben dónde están sus parientes. Pero también hay una deuda pendiente con nuestros pueblos originarios, quienes desde siempre se han visto discriminados y han sido víctimas de abusos en su región. También hay deuda con la comunidad migrante, ya que tenemos una política de seguridad nacional con ellos y no desde la perspectiva de derechos humanos, cuando migrar es uno de ellos. Fernanda Gutiérrez, ayudante de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, habló sobre esto. Ahora, si me preguntas a mí, el tema de refugio no debiese estar en el Ministerio del Interior, debiese estar en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero la Subsecretaría de Derechos Humanos es una institución un poco olvidada, y eso es pues, claramente una señal de que una vez más sí tiene que ver con seguridad pública y no con perspectiva de derechos humanos. Las deficiencias en materia de derechos humanos y el estancamiento en este tema ha producido también, dentro de otros factores, que hoy estemos viviendo un estallido social donde no se están garantizando los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas. La falta de los protocolos de carabineros, la cantidad de lesionados, el nivel de violencia por parte de las policías y que nadie asuma responsabilidades, muestra que aún queda un largo camino para poder decir que nuestro país es un Estado que garantiza los derechos humanos. Tomás Ramírez manifestó su punto de vista con respecto a este tema. Creo que falla un problema político en donde esta evolución que va en un sentido correcto no ha alcanzado los niveles necesarios para evitar que este tipo de cosas sucedan. Pero es una relación entre el poder político y el poder policial y militar
en donde no se ha exigido el cumplimiento irrestricto de la ley por parte de las fuerzas policiales. No podemos olvidar que el Estado es quien debe garantizar la protección de los derechos humanos y que la violencia utilizada por parte de carabineros y Fuerzas Armadas es una consecuencia de una mala formación efectuada por el poder político. Ya, estamos aquí para conversar hoy sobre derechos humanos. Se suma a la conversación Claudio Nach, él es coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Claudio, buenos días, bienvenido a Chile a todo color. Muy bueno, muchas gracias por el contacto. Hola, Claudio. Claudio, ¿en qué minuto nace o en qué minuto se llega al concepto de los derechos humanos a Chile? ¿Es en dictadura, es antes de dictadura, es para la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Sí, mira, ese es un proceso bien interesante porque Chile efectivamente fue parte muy activa de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos el año 48 y pese a la centralidad que tuvo en ese debate, luego es un término que se pierde y se recupera fundamentalmente a partir del golpe de Estado del 73. De hecho, los primeros tiempos del golpe, a los propios abogados que se dedicaron a defender a las personas perseguidas, les costó encontrar el término exacto. Se hablaba de derechos fundamentales, garantías fundamentales, y luego cristalizó claramente en recuperar este concepto desde el ámbito internacional, y de ahí ya se consagró hasta el día de hoy como el punto compartido, digamos, de que hay derechos que son infranqueables para las autoridades. Claudio, ¿hablas con Bárbara? ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, ¿y tú? Ayer en la Casa Central de la Universidad de Chile, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, diversas organizaciones de derechos humanos y la Universidad de Chile se reunieron para exigir un nuevo acuerdo por los derechos humanos. ¿A partir de qué preocupaciones nace esta articulación y cuáles son los principales puntos también del acuerdo a tu juicio? Mira, esto surge de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo acá en Chile a partir del 18 de octubre, pero que es una crisis que venía de antes, ya dándose los elementos centrales. La centralidad del acuerdo de derechos humanos, el punto en común de que nunca más debían producirse estas violaciones en Chile, se fue devaluando como un acuerdo político y social sólido. No reaccionamos como sociedad a tiempo ante los problemas propios del mundo, del Chile post-dictadura, los problemas de impunidad, los discursos que justificaban las violaciones de derechos humanos, y eso terminó haciendo crisis con el estallido social y la respuesta represiva del gobierno. Y en ese sentido, esta crisis nos parece que hay que enfrentarla de una manera mucho más integral que lo que ha propuesto el gobierno hasta ahora, y en ese sentido lo que hicimos fue, junto a un grupo de organizaciones, hacer una propuesta para tener un nuevo acuerdo sobre derechos humanos, volver a ponerlo en el centro de la convivencia democrática, tomar medidas efectivas para cesar las violaciones, pero también para construir las bases institucionales y culturales también que impidan que esto vuelva a suceder. Nos parece que el 10 de diciembre era un momento apropiado para hacer una propuesta mucho más de fondo en materia de derechos humanos, que es lo que se ha estado discutiendo hasta hoy por parte de las autoridades. Ellos son los destinatarios fundamentales de este llamado urgente a poner los derechos humanos nuevamente en el centro de la agenda en Chile. Abro la pregunta tanto para Camila como para Claudio. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile durante los últimos 30 años que nunca se ha sentado a
a reflexionar el Estado sobre la protección real de los derechos humanos, y tuvo que llegar un estallido social para finalmente darnos cuenta que los aparatos coercitivos del Estado continúan violando los derechos humanos. Bueno, Camila seguramente va a tener una visión más de fondo que la que yo pueda dar, pero lo que yo diría es simplemente que esta es la historia de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos, no nos olvidemos nunca que son una conquista social, una conquista de la humanidad, y está asociada a estas grandes crisis, y en ese sentido me parece que efectivamente fallamos en muchas cosas en el mundo, en el Chile, post dictadura, y en ese sentido hoy día estamos viviendo las consecuencias de eso, pero lamentablemente parece que como humanidad y como país nos cuesta mucho avanzar en esta materia si no es a partir de estos momentos críticos. La cuestión está ahora si efectivamente esta crisis va a servir o no para renovar y perfeccionar ese acuerdo en derechos humanos, pero Camila creo que es la persona adecuada para contestar eso. Sí, un poco complementando lo que decía Claudio anteriormente, yo creo que, claro, en el fondo en el Chile post-dictatorial se ve a los derechos humanos solo como un tema de dictadura. En el fondo solo como tenemos que sancionar estos crímenes y que, o sea, en la realidad, en el fondo, todavía no se sancionan efectivamente estos crímenes, no hay una reparación, no hay una verdad. Mientras siga habiendo gente que niega la violación de los derechos humanos, mientras se siga utilizando el contexto para justificar las violaciones a los derechos humanos, o sea, hay mucho por hacer. Entonces, eso por un lado, y yo creo que se ha intentado avanzar desde las organizaciones, desde la academia, en precisamente esta cultura de derechos humanos. Hay que entender que los derechos humanos son la base de la comunidad y de la sociedad. Es el mínimo y la aspiración a la que debemos llegar. Entonces, en ese sentido, yo creo que mientras exista habiendo negacionismo por parte de derechos humanos, mientras en Quito el gobierno haya seguido justificando las violaciones de los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre por la violencia, por los saqueos, y mientras no se entienda que no solo son estas violaciones a los derechos humanos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos originarios. Mientras no avancemos en eso, no hay un acuerdo social en eso, es difícil, pero se intenta. Pero, ¿no será que, o sea, yo creo que es lo mismo que tú dices, Cami, ¿no será que los derechos económicos, o por decirlo así, y que son neoliberales, están por sobre los derechos humanos? Porque si pensamos que, por ejemplo, un derecho humano es como el acceso o la garantía a la educación, ponele, o a la vivienda. Y eso, en realidad, si uno aquí no tiene plata, no funciona. O sea, es un derecho bastante relegado. No sé, estoy pensando en esos derechos, que como que son los que me vienen en la mente, pero podrías también ayudarme a refrescar, que siento que como lo económico está siempre sobre estos derechos que son humanos. Entonces, ¿será eso uno de los Sí, o sea, que efectivamente el sistema económico que tenemos influye en cómo se garantizan ciertos derechos. Entonces, claro, vemos que hay derecho a la salud, derecho a la educación, que lo que se garantiza es el derecho a la libertad de los sostenedores, por ejemplo, exacto, a poner colegio, en vez del derecho a la educación que tenemos todas las personas y todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, claramente hay un sistema económico aquí que es el que hay que combatir también. Exacto. Para que efectivamente, porque el derecho económico neoliberal no garantiza los derechos humanos. Entonces tenemos que buscar transformar las bases de esto para que tener un sistema que efectivamente los garantice. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que en eso sí estamos de acuerdo hoy en día en Chile, es modificar la Constitución. Exacto. En la Constitución tenemos una barrera hoy día que impide las transformaciones para que justamente lo que tú estabas planteando, que las demandas sociales
no sean simplemente demandas económicas o demandas Exacto. un poco marginales en el gran debate político-económico de Chile, sino que sean el centro de la discusión. Cómo satisfacer derechos humanos. Y si cambiamos el foco de la discusión, obviamente cambia también la forma de enfrentar esa demanda ciudadana. Yo creo que si hay algo que hemos ganado en este estallido social ha sido poner nuevamente el debate de derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos en el centro de la discusión. Ahora hay que mantener eso vigente para que en un nuevo texto constitucional también se recoja. Entonces, cuando nos empiezan a decir, sí, vamos a tener constitución, pero los derechos van a ser mínimos y la constitución va a ser mínima y todo va a ser mínimo, cuidado, porque ahí nos están vendiendo legitimar un modelo que es un modelo que no cree en los derechos humanos, un modelo que no está dispuesto a hacer transformaciones profundas para satisfacerlo. Entonces, cuidado ahí con lo que se nos viene, porque podemos terminar con una constitución legitimada por el procedimiento participativo, pero muy capturada por aquellos intereses de quienes no creen en los derechos humanos. Y el tema de la universalidad, ¿cómo logramos darle universalidad a la protección de los derechos humanos? Nosotros trabajamos con migración e interculturalidad hace varios años y hemos sido testigos, hemos escuchado también cómo constantemente a las personas migrantes se les violan sus derechos impunemente. Sí. Ese es uno de los tremendos desafíos de todo el movimiento de derechos humanos, y te digo, es tan grande el desafío que viene desde hace 200 años, es decir, cuando se planteó esta idea en la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, de que habían derechos que eran anteriores al acuerdo político y que el Estado, por lo tanto, debía reconocerlos y garantizarlos, desde ahí quedaron grandes grupos fuera, es decir, quedaron las mujeres fuera, quedaron los que no eran propietarios fuera, quedaron los menores de edad, de 18 años o 21 en su momento, fuera. Es decir, este ha sido un ideal, el de la universalidad, que ha sido el que más ha costado, digamos, materializar. Y nuevamente vuelvo a lo que partíamos conversando, estas son conquistas, y lo que hay que hacer es, en los temas que tú planteas precisamente, insistir que esos son debates de derechos humanos. Acá el gobierno en el tema de migración instaló una consigna, digamos, de que estos no eran temas de derechos humanos. No, eso es falso. El tema de migración, el tema del grupo LGTBI, el tema de derechos humanos de mujeres, etcétera, son temas de derechos humanos. Y no podemos aceptar que se excluya a parte importante de la humanidad simplemente por visiones restrictivas y profundamente discriminatorias. Sí, en relación a eso yo quería apuntar a algo que también ha estado bien en el centro del debate constitucional, que tiene que ver con cómo también el rol que juegan los organismos internacionales de derechos humanos, cómo de pronto todas las advertencias, todas las medidas que sugieren estos organismos internacionales entren de una forma efectiva al ordenamiento como que permee, digamos, como a todo el poder estatal. O sea, no sé si me explico tan bien, pero en el fondo, hoy día, por ejemplo, no sé, la Convención Belén do Pará, por ejemplo, que en teoría debiera o impulsa al Estado a garantizar nuestros derechos, le exige en el fondo que nos garantice nuestros derechos como mujeres, pero en la práctica esa convención queda en nada. Y me parece a mí que pasa lo mismo con un montón de convenciones, bueno, precisamente lo que estamos viviendo ahora, o sea, la violación a los derechos humanos ahora, que básicamente no tener en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, cómo también la posibilidad de crear una nueva constitución permite también que de pronto todos estos organismos internacionales tengan más peso en los estados y en este estado particular, y que también de pronto, independiente del gobierno de turno, precisamente se respeten los acuerdos internacionales. Sí, ahí yo quiero, uno de los grandes temas que hay que discutir también ahora en la nueva Constitución es cómo se van a incorporar los tratados internacionales y el rango en el fondo que va a tener, que ha sido un tema también discutido
y que permite, debido a la discusión que hay actualmente, permite que ciertos organismos o que el Poder Judicial también sea vacilante en la forma de aplicar muchas veces los tratados internacionales. Yo creo que ese es un punto. Otro punto, yo siempre creo que la sociedad civil y cómo la sociedad civil impulsa, por ejemplo, las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de tratado, exige al Estado el cumplimiento de esto, y por otro lado que dentro de los mismos ministerios, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres, incluyendo CEDAW, incluyendo Convención Belém do Pará. No existen actualmente sistemas de seguimiento, por ejemplo, de las recomendaciones de los estados, no existe preocupación tampoco respecto al tema. Entonces, en general, las políticas públicas funcionan, y desde el Poder Ejecutivo, funciona viendo los tratados internacionales cada 4 años, que es cuando tiene que informar a los organismos cómo se ha avanzado, sin implementar, sin impregnar, en el fondo, todas las recomendaciones a los distintos servicios. Entonces, yo creo que hay un tema constitucional y que hay que establecer constitucionalmente el rango que va a tener los tratados, la importancia de los tratados internacionales y de los derechos humanos y el deber que tienen todos los servicios públicos y todos los ministerios, en el fondo, de velar por el cumplimiento de esto también. Yo complementaría, si me permiten, un solo aspecto y que tiene que ver con cómo hacemos, la pregunta es cómo podemos hacer para que nosotros como sociedad civil nos apropiemos precisamente de esos instrumentos, es decir, que no queden en el papel, los podamos transformar en herramientas de transformación social. Yo creo que si hay una lección también que podemos sacar de estos días es que una sociedad civil fuerte, organizada, movilizada adecuadamente, cuando tiene estos instrumentos a la mano, puede tener un discurso mucho más potente, que es un poco lo que hemos intentado hacer desde la universidad, desde la Cátedra de Derechos Humanos, es apropiarnos del sistema de protección en el sentido de utilizar lo que nos da Naciones Unidas, lo que da el sistema interamericano, con todos los defectos e imperfecciones que tiene, pero si lo utilizamos, nos apropiamos de él, lo conocemos adecuadamente, al menos tenemos una nueva herramienta, y una herramienta que puede ser muy, muy poderosa. Pero para eso, y disculpen, ahí se me sale la beta de profe, la única forma de hacer eso es conociéndolo, es estudiándolo. Es apropiándonos en el mejor sentido de la palabra de lo que dice la Constitución, de lo que dicen los tratados, de los organismos internacionales. Entonces yo creo que ese es el desafío tal vez más grande que tenemos como sociedad civil hoy día. ¿Y cómo acercamos a las autoridades a visibilizar, o sea, a impregnarse y apropiarse de esto? Estoy pensando, por ejemplo, en la ministra Pla, que ayer declaró... ¿Perdón? La desaparecía durante tanto tiempo. No, sí, pero a propósito de las tesis, salió diciendo que el Estado chileno no era un Estado... Opresor. No, violador. Violador. Entonces, ¿cómo generamos, cómo le visibilizamos a la gente que no lo ve o que no los quiere, o que no quiere mirar las violaciones de los derechos humanos que ocurren y que han ocurrido siempre? No sé cómo se hace. Sí, bueno, de hecho, en el COSOC del Ministerio de la Mujer, que ahí va a distintas organizaciones de la sociedad civil, plantearon esto a la ministra Pla, en el fondo mostrándole, exponiéndole las violaciones de los derechos humanos, pero ahí también hay consideraciones políticas, yo creo, que no le permiten quizá adoptar una postura de condena, que es lo que debería hacer. En el fondo ella es la encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres y debería condenar efectivamente las violaciones a las mujeres que están ocurriendo ahora, la violencia sexual, no solo mujeres, a niños, niñas, adolescentes, etcétera. Pero parece que sí, es una cuestión política, yo creo. O sea, definitivamente es como cuando a uno le pasa algo muy malo y no quiere darse cuenta que es malo y no hace nada al respecto y sigue ahí porque en realidad políticamente es incorrecto. Yo creo que eso es lo que le pasa, porque es lo que yo pienso, es como no se dan cuenta
No, sí se dan cuenta. Lo que pasa es que hacen una lectura política de la situación. Y No una les lectura conviene. literal que ya es, no sé, innecesario. O sea, Sí. me parece que, claro, decir el Estado no es un Estado Violador. violador, bueno, o sea, Claro. claro. Sí, No bueno. entendí que- nada. Sí, o sea, O sea, sí, claramente es como- falta una mirada de la profundidad del tema estructural, además Sí. de discriminación de género, de La la violencia de violencia. género, que falta, está ausente de este... Mm. Claudio, hoy día el Senado decide el futuro político del exministro Andrés Chadwick. ¿Qué crees que precisamente se juega en este día? A ver, está en línea con lo que estábamos conversando recién. Una de las formas de darle efectividad a los derechos de las autoridades tiene que ver con que asuman sus responsabilidades cuando no hacen lo que la ley, la Constitución y los tratados internacionales les dicen. Sí. Y hoy día me parece que la decisión que hoy día toma el Senado es un momento histórico, en el sentido que por primera vez efectivamente se puede pensar en responsabilizar a un ministro del Interior por violaciones graves de derechos humanos. A mí me parece que si el Senado no hace lo que tiene que hacer, y es efectivamente sancionar al ex ministro del Interior por la responsabilidad que él tiene, por las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el periodo que él estaba en el Ministerio del Interior, vamos a haber dado un paso atrás o va a ser un retroceso en derechos humanos que va a marcar a la clase política durante mucho tiempo, porque este es un momento de tomar posiciones y me parece que sería inexplicable para Chile, para el mundo, de que la autoridad encargada de la seguridad y el orden público, el ministro del Interior, bajo cuyo mando está Carabinero y se han producido las graves violaciones de derechos humanos que ya nadie discute, que él no asuma una responsabilidad política realmente sería inexplicable. Así que yo lo único que espero, digamos, en esto es que el Senado esté a la altura del momento histórico y haga lo que tiene que hacer, y esto es aprobar la acusación constitucional contra Piñera. Con Chadwick. Camilo, Perdón, ¿cómo lo ves? contra Chadwick. Chadwick hoy día. Después viene la Después de... viene. Sí. Sí, no, yo un poco lo mismo. O sea, creo que una de las grandes falencias que hemos visto también en el Chile postdictatorial ha sido la impunidad. La persistencia de la impunidad y de la falta de responsabilidad, no solo de la persona que efectivamente comete la violación, sino de las autoridades responsables políticamente de esto. O sea, es un tema fundamental para que avancemos. Si no, concuerdo en que sería un gran retroceso y se viene difícil. Entonces yo espero que demos un avance, porque eso va a ser realmente una señal potente de que efectivamente el Chile quiere respetar los derechos humanos. En el fondo quiere establecer un sistema que garantice los derechos humanos. Y si no, bueno, continuaremos en la impunidad. ¿Y qué pasa si es que se aprueba esta acusación constitucional? ¿Cuál es el futuro del exministro? Bueno, igual que lo que le pasó a la ministra Proboste en su minuto, cuando se han aprobado otras, que también un ex ministro de Educación, Bayer, también, que tienen la sanción son 5 años sin poder tener cargos públicos. En eso hay una sanción bastante clara, digamos, en la propia Constitución, y no se desestabiliza el país ni nada. Esto es asumir simplemente la responsabilidad y las consecuencias de no haber cumplido adecuadamente con su mandato. Así que estemos atentos a lo que pasa hoy día. Yo les pido disculpas, pero tengo unos colegas suyos esperándome aquí. Estamos con otra actividad que teníamos programada, así que un abrazo a ustedes y a todos los que nos escuchan, y a estar atentos, porque esto va para largo y hay que seguir poniendo los derechos humanos en el centro de la discusión, y me parece fantástico que ustedes le hayan dado este espacio también a esta conversación ahora. Así que un abrazo. Muchas gracias, Claudio. Gracias, Claudio. Vamos a aprovechar
la instancia para hacer un corte. Estamos conversando con Camila Troncoso, encargada de la Comisión de Derechos Humanos de ABOFEM, y con Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Chile a todo color. Ay, estoy demasiado cansada. La universidad me tiene chata. Oye, pero tranqui, cambia la onda. Escucha la JGM. Radio JGM, estamos en onda. Continúa en esta radio en Chile a todo color. Una presentación de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos. Únete al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 juegos. A otros le enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí. Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color. Ya, estamos de regreso aquí a Chile a todo color. Estuvo intenso el corte. El corte. Sí, estuvo intenso. Abran fuego. Sí, estuvo intenso porque, bueno, empezamos a hablar del tema de la violencia contra la mujer y bueno, aquí empezamos a conversar entre nosotras, pero bueno, nos gustaría escuchar a Camila que nos contaba. Sí, como claro, lo que les contaba un poco en la pausa, que porque estos fenómenos han ocurrido siempre, han estado siempre naturalizados. Como yo creo que es un gran avance ahora precisamente desnaturalizarlos y verlos en el... O sea, esto es violencia de género. Que te acosen es violencia de género. Eso mismo. Hablamos de la violencia... Contextualicemos porque estábamos... Sí, hablábamos nosotros muy... Estamos hablando de la funa. A partir de la funa, claro. Han salido un montón, digamos, durante esta última semana. Bueno, y hemos visto también que en realidad la violencia contra... O sea, yo creo que no hay un ejemplo más explícito de que la violencia contra las mujeres es muy transversal. El mismo hecho de que mujeres de diferentes edades se hayan congregado para hacer la performance de las tesis también te habla de que precisamente la violencia contra las mujeres es transgeneracional, es estructural. Entonces, estamos hablando un poco de eso. Es mundial porque se ha replicado en todas partes. Exactamente. Es mundial, independiente de, no sé, que un país sea más desarrollado quizás económicamente que otro. Se ha replicado en Europa, en Turquía. En todos lados, como... Claro, lo que pasa es que algunos países más desarrollados tienen mejores sistemas judiciales que permiten y dan garantías a las mujeres cuando denuncian. Hay otros países que no, entonces no queda otra. Pero el fenómeno de la violencia contra la mujer es un fenómeno transversal, estructural, y que si no hacemos nada, no tomamos medidas como estructurales, de hecho, para modificar eso, vamos a seguir igual. Y algo que, claro, muchas, por ejemplo, o sea, ahora que se está desnaturalizando todo esto, que reconocen que es violencia, también nos pasó desde el 18 de octubre con el tema de los desnudamientos forzados en comisaría. Muchas mujeres nos decían, pero yo pensé que eso era permitido, como yo pensé que eso estaba bien, como obvio que era parte del registro, cuando el desnudamiento ya es violencia sexual contra las mujeres, ya algo que está prohibido, absolutamente prohibido en los protocolos de carabineros. O sea, ya no solo estándares internacionales que lo prohíben, la Corte Interamericana desde hace mucho tiempo habla de los desnudamientos forzados y en materia internacional, pero los mismos protocolos de carabineros establecen expresamente, está prohibido desnudar a las personas en las comisarías cuando están privadas de libertad, y eso es algo que no se está cumpliendo. Entonces, como distinto, desde el acoso, desde desnudamientos, desde humillaciones, burlas, hasta violaciones, o sea, son fenómenos de violencia sexual contra las mujeres que ocurren todos los días. Y agradecemos a las tesis porque permitieron soltar un poco. Nosotros como OFEM, a partir de las tesis, hemos recibido muchas denuncias de violencia sexual, de acoso, no solo en este contexto, sino anteriores. Como logró soltar algo, yo creo, en todas que se están atreviendo a denunciar. Bueno, y alguien por ahí en Twitter que decía que las tesis hicieron en una performance de no sé cuánto, 2 minutos, lo que las políticas públicas no habían hecho en 30 años, digamos. Exactamente. O sea, lo que ha generado también el fenómeno yo creo que es súper potente y muy importante, porque también yo creo que bueno, las feministas siempre tuvimos en este estallido social el tema de nuestros derechos como un eje central y una demanda central, pero también creo que se había como perdido un poco quizás dentro del movimiento mismo, y de pronto con el 25 de noviembre, la marcha liderada por la Red Chilena contra la Violencia de las Mujeres, donde ese mismo día se hizo la performance de las tesis, le dio como quizás este impulso también que necesitaba para consagrarse como parte de las demandas legítimas del movimiento. Sí, no, de todas maneras, que costó mucho meter al feminismo en esto, como en el fondo ya, no más FP, en el fondo garantismo de educación. Pueblos indígenas. Exactamente, pero todo esto ha costado mucho introducirlo en las demandas, como, y ahora, bueno, con la Constitución exigimos paridad en la Asamblea o Convención Constituyente, pero son temas que se están, en el fondo, intentando meter, pero cuesta mucho meterlos. De hecho, gracias al 25 y gracias a las tesis. Yo creo que la intervención, además de las tesis, es muy buena, que quizá hubiese sido distinto si hubiésemos tenido solo el 25 de noviembre, que tampoco fue de repente tan masivo, sino que fue como distinto, pero gracias a las tesis que esto ha podido continuar y se ha podido seguir, de hecho, introduciendo el tema.
No, les decía que respecto al tema constituyente está dura la pelea, porque de hecho, aunque suene paradójico, el partido que preside, la mujer que preside un partido es la que está en contra la que no quiere, de la paridad. De la paridad. Ahora yo digo, yo no puedo creer que estemos en el siglo XXI, año 2019, y estemos discutiendo sobre si va a haber paridad o no. ¿No es cierto? Es que me parece que es absurdo. O sea, es que de hecho yo la vez pasada que hablábamos de educación, yo no puedo creer que estando en este siglo las mujeres y los hombres vayan a colegios diferentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es algo que todavía no puedo entender y me cuesta. Y siempre lo digo, aparte. Sí. No sé si les queda claro. Pero siempre digo lo mismo. ¿De que te cuesta? Si la semana pasada fuiste enfática. Sí, es que hay cosas que todavía no se pueden creer. ¿Qué pasa? Sí. Exactamente. Por eso, bueno, estamos todas, yo creo, el movimiento feminista desde el año pasado, sobre todo, en el fondo que logró, yo creo, impregnar el sentido común de las personas. Y creo que como logramos impregnar el sentido común, vamos avanzando ahí, un poco más. Así que, bueno, esperamos asamblea constituyente paritaria. Muy bien. Si no, nada. Sí, si no, nada. No. Somos el 51% de la población. Yo lo veo, veo difícil. Yo igual creo, pero de pronto debería ser una asamblea paritaria o nada, ¿no? Lo que pasa es que ahora es que es terrible que estemos pidiendo la paritaria. De hecho, de verdad me suena así muy terrible, pero al final vamos a tener que hacer una movilización social. O sea, las mujeres vamos a tener que ponernos firmes para que haya una paridad de género. O sea, es que no se va a poder lograr, sino... Además que, no sé, imagínate decidiendo sobre, no sé, derechos sexuales, por ejemplo, reproductivos, y puros hombres. Puros hombres que no tienen útero. Me parece que no... Y de hecho, igual es muy como impresionante, porque yo he visto que hay muchas chicas feministas, mujeres feministas, que participan en partidos políticos de derecha y que mantienen este conservadurismo en cuanto a la reproducción, al aborto legal. Entonces, también, o sea, si lo ven por ese lado, también tienen mujeres en sus grupos, que pueden estar contra el aborto legal. Entonces ellos tienen que buscar. Es que yo creo también que el tema no pasa por pensar que las mujeres piensen de una manera o de otra distinta, que es un tema de control absoluto y de mantener los privilegios en cierta medida. Sí, pues. Y en el fondo seguir manteniendo esta distinción, como que es la distinción clásica que el feminismo ha buscado instalar, que es la distinción público-privada. Las mujeres seguimos relegadas parcialmente al lugar privado, en el fondo, y todavía no estamos completamente en el ámbito público. Sí. Y todavía no quieren que estemos en el ámbito público. Exacto. Sí, o sea, también lo que hay detrás es el resguardo a la familia, que yo creo que uno de lo principal quizás, porque en el fondo, precisamente lo que tú decías, como la mujer al final sostiene todo, po. Entonces también el hecho de, y por eso también todo este movimiento inmenso contra la ideología de género, o sea, cuando vino Judith Butler a principio de año, ella decía, las mismas personas que están en contra de los temas de género son precisamente lo que nos muestra la importancia de esto. Claro. Porque que se haya formado un movimiento tan grande y pegado a los carteles de no más ideología de género, y no te metas con mis hijos, que la Marcela Aranda, que el bus de la libertad y todas esas cosas, te muestran en el fondo lo amenazados que se sienten y lo amenazado que está también un modelo que se sostiene precisamente en las labores que hacemos las mujeres en la familia. O sea, cuando precisamente un hombre va a trabajar y le pagan un sueldo, ese sueldo es para él, pero en el fondo lo que también está detrás es la mujer que está haciendo la pega y que no está siendo reconocida por lo demás. Entonces es demasiado complejo y yo creo que es central y hay que seguir peleando. Hay cosas que me llegan y a nadie le importa. Siguiendo tu argumento, te lo voy a dar vuelta. A mí, creo que fue mi hermana, uno de los posteos que leí, que me llegó, es el tema de que el hecho de ser buen padre, buen papá, es un término que está instaurado hace no más de 30 años. Y que el hombre tiene permitido ser mal papá. Sí, claro. Pero una mujer mala madre
es absolutamente vilipendiada. Lapidario. De todas maneras, o sea, es castigada en el sistema judicial, es castigada en todos lados. Y una de las cosas, por ejemplo, hemos estado investigando harto acerca de violencia política sexual en dictadura, como sobre todo por lo que pasó actualmente, por lo que está pasando actualmente. Y claro, todos los insultos, por ejemplo, a las mujeres que se dedicaban a la revolución, a la guerrilla, era: tú abandonaste a tus hijos, tú abandonaste a tus hijos. Y eso, en el fondo, es doblemente castigado que el hombre que se dedica a hacer exactamente lo mismo. Violeta Parra. Exactamente. La mala madre. Tenemos la que abandonó muchos su... ejemplos. Bueno, la comandante Tamara, que También. del Frente Patriótico fue... Hay un deber ser, en el fondo, instalado en la mujer, que debe ser madre. Y el hombre puede ser lo que quiera. En el fondo, puede no ser buen padre. Exacto. Entonces, O incluso puede ser padre ausente y no pasa nada. Exactamente. Entonces, claro, mientras no transformemos también eso, que tiene que ver con el trabajo reproductivo, con cómo nos hacemos todos cargos y todas del trabajo reproductivo, no solo algunas, que no solo sea a cargo de algunas. Esto es difícil que cambie, pero vamos avanzando. Movimiento feminista, yo creo que es el indicado para dar pasos en ese sentido. Sí. Bueno, Camila, queremos agradecerte la visita y la buena disposición para con este programa. Sí. Gracias a ustedes por invitarme y esperamos tenerte nuevamente. De todas maneras. En algún programa. Bárbara, Virginia, un placer estar con ustedes. No, un gusto volver. ¡Ay, sí! Tanto tiempo que no la teníamos a la negra. Sí. Oye, y la Sofía también darle la bienvenida. Que se integra. La presenté, Bárbara, así que no te preocupes. Perdón. La presenté antes de introducir la nota. Ya. Así que nada, agradecerle a la gente de Radio Juan Gómez Milla JGM, a la gente de Radio Antonia FM y de la 100 de Atacama. Nosotros volvemos dentro de 7 días. Pásenlo bien.